tardes, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en el canal El Último Atalaya Presente. Una vez más, vamos a presentar una pequeña y corta meditación. Esperamos de que sea de beneficio para tu vida, que el Señor pueda bendecirte en donde quiera que tú te encuentres. Vamos a hablar de un tema muy cortito, pero muy esencial para nuestra vida. El ejemplo de Jesús. Jesús nos dejó muchos ejemplos. Si buscáramos cuál sería el ejemplo para nuestra vida o el ejemplo de vida, realmente con seguridad diríamos que Cristo es el ejemplo. Él nos dio ejemplo en todo. Así es de que el Señor Jesús es el ejemplo que debemos de seguir nosotros, ¿verdad? Como hijos del Señor. Ahora, en este momento vamos a estudiar el ejemplo de Cristo acerca de cómo enfrentar las dificultades, las pruebas, porque para nosotros viene una prueba muy grande. Jesús dice que viene una gran tribulación para el pueblo de Dios, como nunca ha habido antes. Vienen pruebas difíciles. Hoy mismo en la actualidad se oyen muchas enfermedades, muchos rumores de guerra, muchos problemas, pleitos por donde quiera, y el corazón está angustiado. Pero Cristo no quiere que tu corazón esté angustiado. Cristo quiere que tu corazón tenga paz con el cielo. Y para ver el ejemplo de Cristo, quiero leerles en Mateo capítulo 24 y versículo 22, un libro profético de Mateo, un capítulo profético. Mira lo que dice: porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y aquí está hablando este capítulo en su contexto de las señales de la segunda venida de Cristo. Grande tribulación habrá para el pueblo de Dios, pero el Señor desea que tú y yo estemos preparados. Y Él nos dejó un ejemplo. Miren lo que dice en el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hoy en día lo que el ser humano tiene, aún los cristianos, tenemos miedo. Miedo a enfrentar las dificultades. Pero Cristo nos deja una paz, no como la del mundo, porque la del mundo, la paz del mundo, se aferra a lo material. Pero la paz que Cristo ofrece se aferra al cielo. Así es de que en esta hora vamos a aprender qué es tener la paz de Cristo, o cómo Cristo ofrece esa paz, porque Cristo dice que ofrece esa paz porque Él tuvo que haber experimentado esta paz. Mira lo que dice en el libro de Juan, capítulo 5 y versículo 30. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, el Padre. O sea que Cristo dice, mire, yo tengo paz de mi corazón, porque yo no busco hacer mi voluntad, yo siempre busco hacer la voluntad del que me envió. ¿Y quién envió a Cristo? El Padre. Así es de que Cristo dice, mire, para que tú puedas tener paz es necesario que estés bien con el cielo. Por eso el Señor dice, yo no busco mi voluntad. Y Cristo en esta tierra, Él pudo enfrentar todas esas dificultades, aún en la tentación. Cristo se aferró en la tentación del desierto. Cristo se aferró al Padre. Cristo se aferró a confiar en su Padre. Por eso aquí dice, no puedo yo mismo hacer nada. No puedo de mí mismo hacer nada. Dice, porque busco la voluntad del que me envió. Y vamos a ver un ejemplo en donde Cristo se encuentra en un problema. Aparentemente un problema para nosotros, para la humanidad. Pero Cristo enfrenta este problema, esta dificultad de una manera increíble que nos puede dejar a nosotros, oye, ¿cómo puede Él tener tanta paz? Mira, y esta escena lo vamos a ver en el libro de Mateo, Mateo capítulo 8 y versículo 23 y 24, mira lo que dice. Y entrando Él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y aquí fue hecho en la mar, un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas Él dormía. O sea que aquí Cristo, viene una tormenta, Él está en un barquito
y luego se hace una gran tormenta, un movimiento. Imagínate que las olas casi, por decirlo así, hundían el barco, que el barquito se cubría de las ondas, dice el texto. Mas el Señor, ¿qué hacía? Dormía. ¿Será que tenía paz? Obviamente que sí, sigue diciendo el relato. Y llegándose sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo?, dice Cristo. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y sobrevino una gran calma. Y uno dice: bueno, porque era Dios, no tenía miedo. Porque Él era Dios, Él era el Hijo de Dios, no tenía miedo. Te pregunto, ¿tú no eres hijo de Dios? ¿No confías en Dios? Cristo le dice: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Pero sin embargo, aquí Cristo no estaba en calidad de Dios, estaba en calidad de hijo. Y porque Cristo hacía la voluntad del Padre, Él estaba en perfecta paz para poder sobrellevar estas dificultades. Sigue diciendo el texto: y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Pues tú dirás: porque era Dios. Pero no. ¿Qué hombre es este? Era un hombre que confiaba plenamente en la palabra de Dios. Era un hombre que se aferraba a un escrito está. Era un hombre que había puesto su confianza en un así dice Jehová. Y lo vamos a ver a través de una cita. Mira lo que dice esta cita. De repente el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido sin que le perturbase el tumulto. O sea, el barquito se está hundiendo y el Señor durmiendo tranquilo, sin preocupación. Con asombro y desesperación exclamaron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo podía él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro luchando contra la muerte? O sea que los discípulos sí sintieron la muerte, estaban angustiados. Yo te pregunto, los que estaban en el barco, Pedro, Juan y los discípulos, ¿no eran pescadores? Pues podrían tirarse al agua y nadar. Es que era una tormenta que no podían, y todos sus esfuerzos ya se habían envanecido, ya se habían acabado, y de repente esa tormenta arroja un rayo y ese rayo ilumina al humilde maestro que está durmiendo, está acostado. Y allí entonces le dice: Señor, ¿cómo tú puedes descansar? ¿No ves el problema en que estamos? Querido amigo y hermano, el Señor estaba en perfecta paz, estaba en armonía con el cielo. Él estaba confiado de que el Padre iba a obrar. Y mira lo que dice: sus clamores despertaron a Jesús, pero al iluminarle el resplandor del rayo, vieron la paz del cielo reflejada en su rostro. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a él para exclamar: Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué vieron en Cristo? Vieron la paz del cielo. ¿Qué ven la gente en ti? Preocupación, angustia. ¿Qué ve la gente en ti? ¿Qué es lo que quiere Dios ver en ti? Que tengas paz, que no estés preocupado. Si no tenemos paz, ahorita que estamos en tiempo de supuesta paz, ¿cómo vamos a tener paz en tribulación? Pero al iluminarle el resplandor del rayo, vieron la paz del cielo reflejada en su rostro. Y como vieron esa paz, acudieron a Cristo. Ahora, ¿por qué Cristo tenía paz? Es la pregunta. Mira lo que dice este texto. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo, no hay para ellos angustia, no hay para ellos preocupación, no hay para ellos algo que les perturbe el pensamiento. ¿Por qué? Porque tienen mucha paz aquellos que aman la ley de Jehová. Y Cristo, según el texto que habíamos leído anteriormente, dice que hacía la voluntad del que le envió. O sea que Cristo estaba en armonía con la ley de Dios. Cristo tenía esa paz
porque estaba en obediencia a su Padre. Y mira lo que dice esta cita acerca de quién fue el que detuvo esa tormenta. Mira lo que dice: cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No se levantó corriendo, angustiado, ¿qué está pasando? No, estaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor. ¡Wow! Porque no había temor en su corazón. O sea, Cristo se levantó como si nada. Pero él no confiaba en la posición de la omnipotencia. Él no se levantó y dijo: no, tranquilo, yo soy Dios. No, no era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo. Como descansaba en paz, había depuesto ese poder y aseveraba: no puedo yo mismo hacer nada. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y el cuidado de Dios, y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. ¿Te das cuenta? Cristo nos dio ese gran ejemplo. Cómo enfrentar esa adversidad, cómo enfrentar esa angustia. Podemos enfrentar esa angustia con la ayuda de Dios, con esa paz, con esa perfecta paz del cielo. Pero mira cómo estaban los discípulos, angustiados. Pero mira lo que dice Isaías, tremendo, Isaías 48:22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Preocúpate si no tienes paz y eres un cristiano. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Pero para los hijos de Dios, los que confían en el Señor, la paz del cielo está. Sigue diciendo Isaías 26:3-4. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. ¿Estaba Cristo confiando en Dios? Sí, y por lo tanto Dios le dio perfecta paz. Y luego sigue diciendo Isaías: confíen en el Señor para siempre, porque en Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. ¿Qué tenemos en Dios? Una roca eterna, y podemos aferrarnos en esa roca eterna. Sigue diciendo aún Pedro nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea que Dios estaba pendiente de lo que Cristo hacía, no porque era en calidad de hijo, sino porque Cristo estaba en obediencia y Dios estaba cuidando la vida de su hijo. Al igual que nosotros, debemos de echar toda vuestra solicitud, dice el apóstol, para que Dios esté al cuidado de nosotros. Mira lo que dice el libro de Isaías: he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti plugó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Dice el profeta: mira, me vino angustia, amargura, pero ¿en dónde? En la paz. Mas a ti plugó librar mi vida del hoyo de corrupción. O sea que sí va a haber tribulación para el pueblo de Dios. Muchos la llaman la tribulación de Jacob, la angustia de Jacob. Aún en el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 1 en adelante, dice que en aquel tiempo se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo, porque habrá entonces una gran tribulación. Es cierto, hay tribulación, pero aquí Cristo nos da el ejemplo de cómo enfrentar nuestros problemas. Y recalcando el texto: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Seguir el ejemplo de Cristo. Cristo, número 1, confiaba en el Padre. Y esa confianza y esa fe en el Padre afirmaba sus pasos en una roca. Y esa fe hacía mover montañas. Vienen dificultades para nosotros, pero lo que Cristo quiere, que no haya
ese mal pensamiento, esa perturbación en nuestra mente, aun cuando Cristo en el libro de Juan capítulo 14 y versículo 1 al 3, aún ahí Él está para irse y le dice: no se turbe vuestro corazón, confiad en Dios, confiad también en mí. Ya Cristo está pendiente de nosotros, el cielo está pendiente de ti. Lo único que tú y yo debemos hacer es como seguir el ejemplo de Cristo, hacer la voluntad de Dios. Y en la hora de la prueba, el Señor estará ahí para traer esa paz. Aunque pases por dificultad, aunque estés en el lecho de la muerte, el Señor te dará paz a tu corazón. Esto ha sido la meditación. Esperamos de que puedas seguir el ejemplo de Cristo. Puedes buscarnos como el último Atalaya Presente y ahí estaremos dando más mensajes, más meditación. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, es mi deseo. Bendiciones.